Pasen al versículo 15. Porque el versículo 15 describe el propósito de la vida ejemplar. ¿Por qué Dios ha planeado que tengamos vida ejemplar? Tome el verbo seáis en el versículo 15. Dice, para que seáis. Eso es propósito. Cada vez que encuentran en su Biblia el verbo ser en alguna forma de conjugación, seáis o somos o seremos, cada vez que encuentre el verbo ese de ser, mire, eso tiene que ver con la existencia suya. Y el contexto le dice si es la existencia solamente terrenal o la existencia eterna. En este caso, lo aplicamos a la existencia terrenal, porque solamente es posible pecar mientras vivamos acá en la tierra. Entonces, para que seáis, una manera sencilla de entenderlo es así. Para que vivan desde que se convirtieron a Cristo hasta el momento de la muerte o el rapto. Desde el momento de la conversión hasta el momento del rapto o de la muerte, debemos vivir irreprensibles. Y esa palabra significa sin culpa o sin censura. En otras palabras, que usted no tenga nada de qué ser acusado en el tribunal de Cristo. Irreprensible es que no vaya a llegar alguna acusación al tribunal de Cristo. Ese término no indica, nunca indica, que usted no puede ser acusado. Sí, habrá acusaciones. Normalmente Satanás y los seguidores de él hacen acusaciones contra los creyentes. Eso es normal en la vida cristiana. Recuerde que Cristo fue acusado por los falsos líderes y él lo tomó como normal. Pablo también fue acusado por muchas personas contemporáneas de su época y lo tomó como normal. Esteban lo apedrearon y fue acusado también de ser blasfemo. Y aunque ninguno de los tres tenía pecado, sí había pecado en el contexto de las acusaciones, ellos fueron acusados y juzgados. Por lo tanto, la palabra irreprensibles significa que no tengan nada de qué ser acusado en el tribunal de Cristo. Pero no indica que acá en la tierra no le acusen en algún momento de alguna cosa que usted no ha cometido. Y esa es la primera idea. Y una segunda cosa que pueden hacer si ya han cometido algún pecado. Si comete algún pecado, mire, usted tiene la opción de confesarlo ante Dios antes de morir y antes que ocurra el rapto. Confiesa su pecado para que ese pecado sea perdonado o cubierto por la sangre de Cristo y no aparezca en público. Esa es una opción que tiene para que no lleguen sus pecados hasta el tribunal. Entonces estoy diciendo que irreprensible no indica que no le acusan, sino que la acusación no tiene valor en el tribunal de Cristo. Note la palabra sencillo que sigue a continuación. Irreprensibles y sencillos. Sencillo significa sin mezclas. Sencillo es que no tenga mezcla. Y una aplicación práctica para eso. Usted no dé la apariencia buena mientras tenga motivos malos. Eso sería falsificar la vida cristiana. Una persona que da la apariencia de ser bueno, pero por dentro tiene malos motivos, viola el término sencillos. No es sencilla. Eso es ser tramposo, eso es ser deshonesto, eso es ser infiel. Entonces, no con apariencia buena y motivos malos. Una aplicación para esto, cuando se acerque a otro creyente para favorecerlo, no lleve malas intenciones, porque deja de ser sencillo.
Y la frase sin mancha indica sin culpa. ¿Por qué una persona es sin culpa aquí en la tierra? Si lo juzga la conciencia es porque ha cumplido los estándares que se debe cumplir. Cuando una persona cumple los estándares que debe cumplir, la conciencia no le juzga y las personas ajenas a él tampoco le juzgan. Entonces, fíjese, cuando se cumplen los estándares exigidos por la sociedad y nuestra conciencia, no hay mancha, no hay mancha, no hay culpa. E incluso en algunos casos, puede ser que hayamos incluso pecado. Pero si no está registrado como pecado en nuestra conciencia, la conciencia lo verá sin pecado y las normas sociales, si no lo registran como pecado, también verán a la persona sin mancha o sin culpa. Sigue con la siguiente palabra, donde dice generación maligna. Y llamó Pablo a la generación maligna porque eran torcidos moralmente. Y voy a darle una ampliación de esa palabra maligna. Es una condición áspera que no permite arreglar las relaciones entre dos personas. Eso es ser maligno. Si no permite el arreglo, sino que trata de manera áspera a los demás. Eso se llama maligno en el Nuevo Testamento, en ese versículo. Y lo perverso que sigue ahí, maligna y perversa, otra cualidad, indica que gira hacia un lado. Esto quiere decir apartado de la rectitud. Eso es perverso. Cuando alguien tiene conducta torcida y apartada de la rectitud de Dios, eso es perverso. Fíjese al final del versículo, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y está hablando de creyentes. Quiero darle la siguiente aclaración de eso. Fíjese, la luz resplandece más donde hay mayor oscuridad. Voy a ilustrar esto con los siguientes. Los que tienen experiencia en la educación en los colegios, capten lo que voy a decir en este momento. Mire, entre peor sean los alumnos, entre menos sepan, entre menos desarrollo tengan, el profesor parece que sabe más. Pero, por el contrario, si los alumnos son desarrollados, si los alumnos tienen algún nivel de madurez intelectual, entonces el profesor parecerá que sabe menos. Y desde ese punto de vista le van a juzgar. De igual manera en la vida cristiana, la poca luz, el poco ejemplo en su vida moral y espiritual, lo poco que usted logre en su conducta. Usted sabe que tenemos pecados y cometemos pecados, pero usted, esas pocas cualidades buenas que tenga en medio de las personas no creyentes, se verán como algo muy extraordinario. Usted entre ellos, si se sabe un versículo y lo vive, eso es extraordinario para ellos, eso es muchísimo para ellos. ¿Por qué? Porque entre más oscuridad haya, su poca luz más resplandecerá entre ellos. Así funciona esto. Pero, donde haya más luz, usted no iluminará mucho.
Y voy a darle una ilustración de esto. Suponga que usted tiene algunos datos bíblicos y puede tener muchos datos bíblicos, pero cuando nos reunimos entre los que manejamos todos esos datos bíblicos y usted expone sus datos bíblicos, usted no sobresale. Usted está diciendo algo que todos conocemos. Entonces no brilla mucho donde hay otras luces, no brilla mucho. Pero suponga que usted hablara donde nadie tiene estos datos, entonces usted parecería que es una persona que sabe mucho de la Biblia. Y eso es lo que está en el texto. Eso es lo que está en el texto. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nuestra conducta es elevada de un alto perfil frente a personas que no son creyentes. Cualquier cosa buena, por pequeña que sea, se nota mucho donde todo mundo es malo. Y esas son las ideas que están en el versículo 15. Pasen al 16. Pasen al 16. Porque en el 16 está la clave. Está la clave para la vida ejemplar. Fíjese en la palabra, asidos de la palabra de vida. Mire, eso es clave. Eso es clave para la vida cristiana ejemplar. Eso es sostenerse intensamente de la Escritura. Viva intensamente la palabra de Dios. Esa es la clave. Note que el día de Cristo es el tribunal de Cristo. Asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo, cuando estemos en el tribunal, Pablo dice que pueda gloriarse. ¿De qué va a gloriarse Pablo en el tribunal? Note que van a reconocer que él hizo un buen trabajo al comunicar lo que era vida cristiana y lo que es vida cristiana. Si se comunica un concepto verdadero de lo que es vida cristiana y los creyentes se desarrollan en consecuencia, Pablo no sería censurado de nada en el tribunal y antes Dios le reconocería que él hizo la obra de Dios en la tierra y de eso se va a gloriar Pablo. Reconocerían que él hizo un trabajo bajo el control de la Escritura, bajo control del Espíritu Santo, y eso será glorioso para él en el tribunal de Cristo, que no lo hizo bajo el control del mundo, la carne y Satanás. Y correr en vano en el texto de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Mire, correr en vano es desgastarse trabajando sin tener un producto de calidad. Correr en vano es cuando alguien se desgasta y el producto que logra no es de calidad, no es de buena calidad. Y voy a darle un ejemplo. Voy a darle un ejemplo para que capte mejor la idea de lo que quiero decir con esto. Mire, un ministerio bajo el control del mundo, de la carne y de Satanás no es de buena calidad, es de mala calidad y no tiene recompensa en el tribunal de Cristo. De igual manera, todas las obras que usted haga, todas las buenas obras que usted haga, aunque sean buenas obras entre nosotros, si no son producto de Dios Trino y su palabra, si son producto del mundo, de la carne y Satanás, eso es correr en vano, porque Dios no va a premiar esas obras, aunque sean buenas, según la apariencia del mundo, la carne y Satanás, Dios no premia esa clase de trabajo. Y una aplicación más. Mire, esta enseñanza es para lograr la madurez entre ustedes. Ese es el objetivo de compartir la escritura, es que logren una madurez. Si no se logra esto,
será un golpe al vacío, algo en vano. No valió la pena si no se logra la madurez. Pasen al versículo 17, donde hay otra aplicación de la vida cristiana, donde dice que sea derramado en libación. Esa frase indica morir, aunque Pablo muera. Donde dice sea derramado en libación, equivale a morir. Y el sacrificio consiste en ofrecerse para otros. Ese es el sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio diario de nosotros? Servir, trabajar y ofrecernos, desgastarnos para bien de otros creyentes. El servicio no es más que eso, trabajar a favor de otros creyentes. Y note que independiente del trabajo, Pablo tenía el gusto de relacionarse con otros creyentes. Quiero decirle lo siguiente, a manera de aplicación y para su vivencia. Mire, aprenda a disfrutar en esta tierra sus hermanos en la fe. Aprenda a disfrutarlos a ellos. Que sea como una fiesta su encuentro. Que sea como una recreación su encuentro. Que no generen mal ambiente. Que sea festivo, que sea de regocijo, que sea de motivación, que deseen realmente encontrarse. Gane el gusto de relacionarse con creyentes, gánelo. Logre este nivel de madurez. Porque eso es lo que está en el versículo 17. Me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y el gozo es el gusto del ánimo que se complace en las relaciones con otros creyentes. Y concluyo con el versículo 18. Verso 18, que sirve para la aplicación de la vida cristiana. ¿Qué pidió Pablo? Fíjese lo que él pidió. Pidió el mismo gusto placentero de cada creyente en su interior. Es decir, que haya una armonía, una unidad entre creyentes. Asimismo, gozaos. Que ellos tengan una armonía interna dentro de ellos, una complacencia interna por lo que piensan de otros creyentes. Y también dice, regocijaos también vosotros conmigo. Eso es que pidió una evidencia externa de las relaciones con Pablo. Entonces hay dos clases de gozo. El primero, regocijaos, es entre ellos e internamente. Y también pidió el regocijaos conmigo. Ese es con Pablo. Entonces podemos tener gozo de manera particular y gozo de manera social. Esas son las ideas que quieren que aplique, o Pablo quiere que aplique en el versículo 18. Complacencia cuando usted está solo, porque está en armonía con sus hermanos en lo que piensa, y complacencia en la vida social cuando usted está con otros creyentes.